vamos a revisar el tratamiento del cólera. El ciclo del cólera. Para poder aterrizar en el tratamiento, primero debemos recordar algunos puntos importantes, empezando por el ciclo microbiológico del bacilo del cólera. 1. El bacilo del cólera prolifera en ambientes acuosos y convive con algas y plancton. En efecto, el vibrio cólera es un habitante natural de los ecosistemas acuáticos, como son los ríos, estuarios y zonas costeras. La bacteria sobrevive y prolifera uniéndose al plancton, en especial conviviendo y alimentándose del fitoplancton y del zooplancton, como los copépodos, al adherirse a las algas y a los caparazones, exuvias del zooplancton, utilizándolos como fuente de nutrientes, quitina y refugio. Su proliferación depende de las temperaturas cálidas del agua, típicamente entre 22 grados Celsius y 40 grados Celsius, y de la salinidad. Cuando estas aguas cálidas entran en contacto con áreas de saneamiento deficiente, la bacteria se transmite a los humanos, lo que puede derivar en brotes de cólera. 2. Las fuentes de agua se contaminan con heces humanas y animales, lo que provee nutrientes para el crecimiento de los bacilos del cólera. Cuando una persona padece cólera, las bacterias se multiplican en su intestino y son expulsadas en cantidades masivas, hasta 10 a la 11ª potencia de organismos por litro, en las características heces líquidas blanquecinas, conocidas como agua de arroz. Estas heces no solo contienen altas concentraciones de la bacteria, sino también los sustratos y electrolitos orgánicos que el patógeno requiere para sobrevivir y mantener su hiperinfectividad al contaminar fuentes de agua y alimentos. 3. Los brotes de cólera ocurren cuando hay factores ambientales favorables y pobre saneamiento de agua. Factores ambientales. La bacteria del cólera sobrevive y prolifera de forma natural en ambientes acuáticos, como aguas costeras, estuarios y lagunas. Las condiciones que favorecen los brotes incluyen temperatura. Principalmente las aguas cálidas y el aumento de la evaporación fomentan el crecimiento bacteriano. Salinidad y nutrientes. Los niveles bajos de agua en ríos aumentan la concentración salina, creando un hábitat ideal para el patógeno. Desastres naturales, como inundaciones, huracanes y sequías. Estas destruyen las tuberías y fuerzan a la población a consumir fuentes de agua inseguras. Saneamiento deficiente. El mecanismo de contagio es siempre fecal-oral, ingerir agua o alimentos contaminados con heces. La escasez de saneamiento agrava el problema mediante contaminación de fuentes, falta de redes de alcantarillado y plantas de tratamiento que permitan a las aguas residuales filtrarse a pozos y ríos. Hacinamiento. Los campos de refugiados o asentamientos vulnerables, sin letrinas higiénicas, aceleran el contagio interpersonal. 4. El bacilo del cólera pasa de las aguas contaminadas al intestino humano por consumo de las primeras. El mecanismo de transmisión de patógenos, como el vibrio cólera, desde el agua hacia el intestino humano, ocurre principalmente por la vía fecal-oral. Las aguas contaminadas con heces portadoras de la bacteria se ingieren, lo que permite que el microorganismo llegue directamente al tracto gastrointestinal. Las bacterias patógenas entran al cuerpo a través del agua potable no tratada, bebidas o alimentos lavados con esta agua. Los patógenos viajan a través del estómago y logran resistir el ácido gástrico para llegar al intestino. Una vez que el vibrio cólera o bacterias similares como E. coli y Salmonella llega al intestino delgado, se adhiere a la mucosa intestinal y comienza a multiplicarse rápidamente. La bacteria libera toxinas que alteran el funcionamiento normal de las células intestinales. En el caso del cólera, esta toxina impide que el intestino absorba agua y provoca una secreción masiva de líquidos y electrolitos, lo que causa diarrea acuosa severa y deshidratación. Los patógenos se expulsan al exterior mediante las heces fecales de la persona infectada. Si el sistema de saneamiento es deficiente, estas heces pueden terminar contaminando fuentes de agua dulce o redes de distribución, reiniciando el ciclo de transmisión. 5. La dosis infecciosa del vibrio cólera es entre 10 a la tercera potencia y 10 a la 18ª potencia de unidades formadoras de colonias, y su periodo de incubación oscila entre algunas horas y 5 días. La bacteria Vibrio cólera tiene una dosis infecciosa que varía entre 10 a la tercera potencia
y 10 a la 18ª potencia de unidades formadoras de colonias, aunque se reduce drásticamente si se ingiere con alimentos que neutralizan el ácido gástrico. Su periodo de incubación oscila entre algunas horas y 5 días. El rápido inicio de la enfermedad se debe a su mecanismo de acción. La bacteria coloniza el intestino delgado y produce una enterotoxina, toxina colérica, que provoca una severa diarrea secretora. 6. La mitad de los pacientes con diarrea severa por cólera morirán sin tratamiento apropiado. Los casos graves de cólera causan una diarrea acuosa tan severa que el cuerpo puede perder hasta 1 litro de líquido por hora. Sin atención médica, esa pérdida extrema de líquidos provoca un choque hipovolémico y la muerte en cuestión de horas. Las cifras de la Organización Mundial de la Salud, OMS, respaldan esta realidad. Sin tratamiento, la tasa de letalidad en pacientes con cólera severo puede oscilar entre el 50% y el 60%. Con tratamiento apropiado, la tasa de mortalidad se reduce a menos del 1%. El manejo médico de emergencia consiste en rehidratación inmediata, oral o intravenosa, y la administración de antibióticos para acortar la duración de la enfermedad. 7. Los casos de cólera pueden dispersar bacilos desde el segundo día y hasta 2 semanas del inicio de la infección. La excreción de los bacilos suele comenzar a los pocos días de la infección, y aunque generalmente dura de 1 a 2 semanas, en algunos casos puede persistir durante meses. El periodo de incubación es muy corto, de unas pocas horas hasta 5 días, pero generalmente es de 2 a 3 días. El paciente comienza a excretar los bacilos en las heces durante la etapa aguda de la diarrea. Las personas infectadas, sintomáticas o asintomáticas, pueden transmitir la bacteria y contaminar el entorno durante un periodo que suele oscilar entre los 7 y los 14 días. Portadores crónicos. En raras ocasiones, el estado de portador puede extenderse por meses o incluso años. Impacto del tratamiento. El uso oportuno de antibióticos adecuados acorta significativamente el tiempo en que el paciente excreta la bacteria. Vía de transmisión. La propagación ocurre a través de la vía fecal-oral, principalmente por la ingesta de agua o alimentos contaminados con la materia fecal de una persona infectada. En México existen 3 niveles de atención en salud, porque el sistema está organizado para atender a la población de forma escalonada, eficiente y según la complejidad de cada problema de salud. Esto permite usar mejor los recursos, evitar saturación de hospitales y garantizar que cada persona reciba el tipo de atención que necesita. Si un paciente acude a un centro de salud solicitando atención por un cuadro diarreico, el personal que lo atiende deberá determinar el tipo de deshidratación que se presenta, teniendo 3 diferentes posibilidades: sin deshidratación, con deshidratación leve y con deshidratación moderada a severa. Cada una tendrá su tratamiento de rehidratación muy distinto y se aborda en este flujograma. Es importante resaltar que existen también planes de restitución de líquidos según el tipo de deshidratación, como son el plan A, B y C. Para el plan A, el tratamiento es ambulatorio en domicilio y con revisiones periódicas en la unidad médica que atendió al paciente. El plan B se mantiene al paciente en observación estrecha en la sala de hidratación de la unidad médica hasta que cambie su estado de hidratación a un plan A. El plan B también puede ser atendido en un segundo o en un tercer nivel de atención. Para el caso del plan C es preferible que sea atendido en una unidad médica de alta especialidad, en donde tengan los recursos suficientes para sobrellevar las eventualidades que el tratamiento demande. Entonces A, B y C pueden atenderse desde cualquiera de los 3 niveles. B y C desde unidades con mejores competencias. Dense la oportunidad de revisar con calma esta información, pausando el vídeo, para que analicen el diagrama de flujo y también las escalas de evaluación clínica que aquí les presentamos. Esta herramienta puede ser muy útil para la determinación del tipo de deshidratación y también para el cálculo de requerimiento de líquidos. Les presentamos algunas propuestas como herramientas de referencia rápida.
Esta lámina explica el Plan A de hidratación, que se aplica en pacientes que no presentan signos de deshidratación. Lo principal es mantener al paciente en observación de 2 a 4 horas y administrar sales de rehidratación oral o continuar con lactancia si aplica. La cantidad que se da depende de la edad. Para menores de 2 años, 50 a 100 mililitros después de cada evacuación. De 2 a 9 años, 100 a 200 mililitros. Mayores de 9 años, lo que el paciente tolere. El objetivo es prevenir que el paciente se deshidrate. Esta lámina muestra el Plan B de hidratación, que se usa en pacientes con deshidratación leve. Se observa al paciente durante 4 horas en una sala de hidratación y se administran sales de rehidratación oral según el peso, aproximadamente 75 mililitros por kilo. La cantidad varía según la edad y el peso, como se muestra en la tabla. Si el paciente presenta vómitos frecuentes o no mejora, se debe pasar a hidratación intravenosa. Además, es importante mantener la alimentación adecuada según la edad. El objetivo de este plan es corregir la deshidratación de forma rápida y también segura. Esta lámina explica el Plan C de hidratación, que se aplica en pacientes con deshidratación moderada o severa. En este caso, el paciente debe ingresar a urgencias para recibir hidratación intravenosa inmediata. Se administra un total de 100 mililitros por kilo, dividido en 2 fases. Primero, 30 mililitros por kilogramo rápidamente. Luego, 70 mililitros por kilogramo en las siguientes horas. Dependiendo de la edad, si hay vómitos persistentes o el paciente no mejora, se continúa con terapia intravenosa. También se debe iniciar rehidratación oral en cuanto el paciente la tolere y mantener la alimentación según la edad. El objetivo es reponer líquidos rápidamente y evitar complicaciones graves. Ejemplo práctico de la terapia de mantenimiento: administrar sales de rehidratación oral después de cada evacuación intestinal. Niños menores de 2 años, 50 a 100 mililitros. Niños mayores de 2 años, 100 a 200 mililitros. Adultos, tanto como se tolere. En el caso que la enfermedad sea causada por microorganismos enteropatógenos, el esquema de antibiótico-terapia podría ser: niños, acitromicina oral, 20 miligramos por kilogramo, dosis única. Adultos, acitromicina oral, 1 gramo, dosis única. Tratamiento con zinc, niños de 6 meses a 5 años. 20 miligramos vía oral diario por 10 días. La OMS ha recomendado antibiótico-terapia para pacientes que requieren hospitalización y sin tomar en cuenta la edad del paciente. Muchos estudios han demostrado que los antibióticos acortan la duración de la diarrea infecciosa de 5 días a 1 o 2 días y que también mejoran la cantidad de las heces líquidas hasta en un 50%. Tetraciclinas, fluoroquinolonas, trimetoprim con sulfametoxazol, doxiciclina, ciprofloxacino, clotrimazol, eritromicina y acitromicina están entre los antibióticos más usados para el tratamiento de pacientes con cólera, pero el aumento en la farmacoresistencia es ahora una preocupación mundial. La elección del antibiótico depende en la susceptibilidad o resistencia en los antibiogramas de la localidad. En la mayoría de los países se recomienda a la doxiciclina como primer línea de tratamiento, 300 miligramos dosis vía oral única para adultos, incluyendo a mujeres embarazadas, y de 2 a 4 miligramos por kilogramo como dosis única vía oral para niños. Si se documenta la resistencia a la doxiciclina, la acitromicina y el ciprofloxacino son alternativas viables. Para niños menores de 12 años, la acitromicina a razón de 20 miligramos por kilogramo, máxima de 1 gramo, como dosis única vía oral, y ciprofloxacino a 20 miligramos por kilogramo, máximo 1 gramo, dosis única vía oral. Monodosis única vía oral, ya sea de acitromicina 1 gramo, o de ciprofloxacino 1 gramo, se prescribe para adultos con un cuadro de diarrea severa por cólera. La susceptibilidad farmacológica del vibrio cólera es usualmente evaluada mediante 2 métodos: difusión en disco y método MITES, para propiedades antibacterianas. También algunas técnicas de biología molecular son usadas actualmente a lo largo del mundo para estudiar la alarmante farmacoresistencia que se está desarrollando a nivel global. Estas técnicas son ejecutadas en correlación con la vigilancia epidemiológica del cólera y otras enterobacterias al tener acceso a las muestras tomadas en pacientes con sospecha clínica o por asociación epidemiológica. Difusión en disco, método de Kirby-Bauer.
Es la técnica más común y económica para microorganismos de crecimiento rápido. Consiste en colocar discos impregnados con antibióticos específicos sobre una placa de agar, generalmente Mueller-Hinton, inoculada con la bacteria. Tras la incubación, se mide el diámetro del halo de inhibición alrededor de cada disco para clasificar la bacteria como sensible, intermedia o resistente. Microdilución en caldo. Es el método de referencia, gold standard, para confirmar los resultados de la difusión en disco. Permite determinar la concentración inhibitoria mínima, CIM, que es la cantidad más baja del antibiótico capaz de inhibir el crecimiento visible de la bacteria. Una revisión sistemática revela que los contactos de un caso con aislamiento pueden verse beneficiados con la ingesta de antimicrobianos profilácticos. En otro estudio, la administración de una dosis de doxiciclina, 300 miligramos, administrada a los prisioneros y custodios de una cárcel de Camerún en el año 2004 que tenían casos con aislamiento de vibrio cólera, detuvo los contagios durante los siguientes 4 meses de seguimiento. Aunque la quimioprofilaxis activa no está recomendada por la Organización Mundial de la Salud para el control de cólera, ya que pudiera inducir farmacoresistencia. Pero la profilaxis selectiva sí puede utilizarse para contactos cercanos de un caso con aislamiento. Aún más estudios se requieren para generar evidencia respecto a la quimioprofilaxis en grupos de poblaciones y subpoblaciones con riesgo alto. Micronutrientes. La suplementación de zinc en niños menores de 5 años también pueden reducir la duración de la enfermedad y la cantidad de evacuaciones diarreicas. Estudios de varios países apoyan la evidencia de que la suplementación de zinc junto con las sales de rehidratación disminuye la severidad de la diarrea y disminuye la necesidad de utilizar antimicrobianos. El zinc inhibe los canales vasolaterales de potasio al bloquear la secreción de líquidos inducida dependiente de AMP cíclico. El zinc también contribuye a la regeneración del epitelio intestinal y aumenta la secreción de enzimas, la absorción de agua y electrolitos, y esto aumenta la respuesta inmune. La suplementación de vitamina A en niños menores de 6 meses puede evitar que se repitan más episodios de diarrea. La ingesta de alimentación hipercalórica al momento de una enfermedad diarreica aguda puede inducir hipocalemia, hipoglicemia y desnutrición, por lo que no se recomiendan estos alimentos en el momento de la enfermedad aguda. Una dieta astringente. Es un plan de alimentación diseñado para reducir la frecuencia y el volumen de las evacuaciones, mejorar la consistencia de las heces y calmar el sistema digestivo en casos de diarrea o gastroenteritis. Se basa en alimentos bajos en fibra y grasa, de fácil digestión. Alimentos recomendados en la dieta astringente: cereales, arroz blanco hervido, pan blanco tostado, pasta refinada y avena. Proteínas: pollo o pavo sin piel y pescado blanco, cocidos al vapor, hervidos o a la plancha. Frutas: plátano maduro, manzana sin piel, rallada o asada, y membrillo. Vegetales: zanahoria y papas cocidas, en puré o hervidas. Lácteos y grasas: yogur natural, preferiblemente sin lactosa o bajo en grasa, y un chorrito de aceite de oliva crudo para condimentar. Bebidas: agua, agua de arroz, té negro o soluciones de rehidratación oral. Los probióticos pueden restaurar el microbioma intestinal. El uso de probióticos pueden disminuir la resistencia antimicrobiana por su fenómeno competitivo con los enteropatógenos. Las siguientes especies están relacionadas con resultados favorables contra el Vibrio cholerae, Ruminococcus oveum, Lactobacillus rhamnosus y Bifidobacterium longum pudieron remover al Vibrio cholerae de su ambiente. Los bacteriófagos se han utilizado en la erradicación del Vibrio cholerae con bastante éxito, especialmente en modelos animales, previniendo la aparición de diarrea disentérica. Estudios experimentales del inhibidor transmembrana de canales de la fibrosis quística, inhibidores de los factores de virulencia y el monocianogangliosido reducen la hipersecreción de agua en la luz intestinal producida por la toxina colérica del Vibrio cholerae. A nivel global, existen 4 diferentes tipos de vacunas contra el cólera. 1. Vacuna monovalente de células muertas, V. cholerae, o 1 que tiene una subunidad B de la toxina colérica. 2. Vacuna de células muertas modificadas bivalentes sin la subunidad B tanto de Vibrio cholerae O1 y Vibrio cholerae O-139. 3.
vacunas con virus vivos atenuados y 4. Vacunas parenterales contra el vibrio cólera. Objetivos y estrategias de la OMS con respecto al cólera. Reducir hasta en un 90% la mortalidad por cólera en 47 países endémicos. Reducir la inequidad de recursos naturales y el agua limpia en países. Estrategia 1. Incrementar la vigilancia epidemiológica y laboratorial de las diarreas. Estrategia 2. Mejorar el saneamiento de agua de uso y consumo humano y difundir el uso de vacunas contra el cólera. Estrategia 3. Mejorar la respuesta rápida, intersectorial y organizada en los países en vías de desarrollo para el control del cólera.